Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Bienvenidos a este programa que vamos a estar presentando en una secuencia de programas. Somos la Iglesia Comunidad de Reino de aquí de Viña del Mar, Chile, y hoy día vamos a ver un tema muy importante que son los principios del reino. Hoy día en forma particular vamos a estar viendo y observando el principio de la autoridad. Creo que ese principio es fundamental para todos aquellos que entran en el reino de Dios, poder saber que en el reino de Dios se vive y debemos todos andar en autoridad y reconocer autoridad. Muy importante saber lo que dicen las Escrituras respecto a la autoridad. El libro de Romanos en el capítulo 13, en el versículo 1, 2, dice que toda autoridad es puesta por Dios. Por lo tanto, sabemos entonces, debemos, de acuerdo a lo que nos dice ese texto bíblico, lo que nosotros debemos saber que toda autoridad representa a Dios. Y esa autoridad que es representada por Dios está puesta justamente en las autoridades para que tú y yo podamos reconocer autoridad. Y aquí comienza a darse una situación que a lo mejor este tema te puede servir con respecto a la autoridad. Fíjate tú que mucha gente muchas veces conoce la autoridad, tiene la capacidad de observar y saber quién es la autoridad, pero conocer la autoridad no es símbolo de que esa autoridad va a ser obedecida. ¿Por qué? Porque no necesariamente tenemos que saber quién es la autoridad, sino que más importante que saber quién es la autoridad es reconocer la autoridad. Y cuando nosotros estamos en el reino y reconocemos autoridad, podemos darnos cuenta de algo muy importante con respecto de una persona que está reconociendo autoridad. Primero, es porque vive la autoridad. Eso significa que vive una vida de obediencia. Cuando vivimos en obediencia al Señor y a las autoridades que Él ha puesto, entonces podemos ver y saber y entender y tener la revelación de que la autoridad ha sido revelada a nuestras vidas. Y cuando tenemos ese principio, comenzamos a andar en autoridad. Cuando tú comienzas a andar en autoridad, tú claramente también puedes ejercer autoridad. Y las personas que estén bajo tu autoridad van a poder ver, van a poder discernir, van a poder experimentar que tú verdaderamente andas y estás reconociendo autoridad. Creo que ese es un principio básico en el reino de Dios para todos los que han entrado en el reino de Dios y han experimentado una experiencia con la autoridad. Me viene a mi memoria Hechos capítulo 9, cuando el apóstol Pablo, Saulo de Tarso en aquel tiempo, tiene un encuentro con la autoridad de Dios, tiene un encuentro con Jesucristo. El Señor le habla y él exclama y hace una pregunta, dice: ¿quién eres, Señor? Al decir quién eres, Señor, él estaba reconociendo en su interior que algo superior estaba sobre él, y por supuesto él no tuvo ninguna dificultad en poder entender, reconocer que esa voz que le hablaba era la voz de alguien superior, y por supuesto la autoridad de Jesucristo se hace manifiesto en él y en la experiencia personal en Saulo de Tarso. Cuando hablamos de conocer o saber solamente de la autoridad, vamos a poner el ejemplo de Saúl. Saúl era un hombre que conocía la autoridad, sabía quién era la autoridad. Primero, Dios ejercía su autoridad a través del profeta Samuel. Pero vemos a través de la Escritura cómo Saúl, sabiendo quién era la autoridad, él nunca se sujetó a la autoridad, sino que él hacía su propia voluntad, sabiendo quién era la autoridad, primero Dios, y también que Dios ejercía esa autoridad
a través del profeta Samuel, y vemos que él nunca tuvo revelación al respecto. ¿Por qué? Porque solamente conocía, solamente sabía, un entendimiento solamente en lo cognitivo con respecto a la autoridad. Pero sin embargo vemos el caso puntual de David, que era un hombre que verdaderamente había tenido un encuentro con la autoridad de Dios, y vemos ejemplo cómo él la experimentó antes de tener ese encuentro con el Señor. Él cuidaba las ovejas de su padre, siempre fue un hombre obediente a su padre. Cuando lo mandó a ver a sus hermanos ahí, cuando estaban en contienda, en guerra contra los filisteos, él siempre vivió y experimentó y tenía revelación acerca de la autoridad por una razón muy sencilla. ¿Y cómo lo podemos ver y ver explícitamente en David? Por una razón muy sencilla, porque él era obediente a su padre, a las autoridades que él tenía siempre por encima de él. Por lo tanto, podemos decir que David era un hombre que sí reconocía autoridad. Y al reconocer autoridad y vivir en obediencia, eso significa que la persona tiene la revelación de qué es la autoridad. Y creo que esto es muy importante, que nosotros podamos verlo y que el Señor nos revele acerca de la autoridad, porque la autoridad a nosotros nos va a abrir una puerta. Nadie puede ejercer autoridad si no está bajo autoridad. El mismo Señor Jesucristo nos enseña ahí en Juan capítulo 5, verso 19, en Juan capítulo 5, versículo 30, el Señor nos enseña y nos dice que Él no podía hacer nada por sí mismo, sino lo que oía del Padre, lo que veía hacer al Padre, eso es lo que Él decía y lo que Él hacía. Por lo tanto, el principio de autoridad, el Señor nos vino a enseñar cómo nosotros debemos conducirnos en el reino de Dios. Quiero decirte, a través de este pequeño mensaje, ayudarte a ti y que tú puedas experimentar qué significa la autoridad. Cuando entramos en el reino del Señor, la autoridad es uno de los principios básicos para que nosotros podamos ejercer autoridad en lo que se refiere en todo índole, ya sea tú como padre, un profesor en el colegio, un pastor en una iglesia, o un doctor en un hospital, etc. Todo siempre está bajo la autoridad de Dios. Cuando nosotros vivimos y experimentamos este principio del reino de Dios, siempre se nos van a abrir las puertas. Una de las cosas que el diablo no soporta es cuando ve a una persona que está bajo autoridad, cuando vive el principio del reino de la autoridad, cuando vive en obediencia. Ante eso, el diablo siempre va a huir de ti. Y la Escritura nos dice en Santiago capítulo 4, versículo 7, nos dice claramente, dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Para resistir al diablo es estar siempre bajo autoridad. ¿Y qué va a hacer? Él va a huir de ti, va a huir porque él no soporta a una persona que esté viviendo bajo autoridad. Sigamos el ejemplo de hombres de Dios como Abraham, hombres de Dios como David, hombres de Dios como Saulo de Tarso, hombres de Dios como Pedro, como Juan y tantos otros. Y por supuesto, la máxima exponencia de lo que es vivir bajo autoridad, nuestro Señor Jesucristo. Que esta palabra pueda llegar a tu vida y pueda ser de bendición para ti. Nos vamos a estar viendo en otra oportunidad, dando otro principio del reino de Dios. Que Dios te bendiga y nos encontramos en otra oportunidad. Bendiciones.